Hola, mi nombre es Gonzalo y hoy estoy aquí de vuelta para hablar sobre la transmisión de ondas electromagnéticas. Primero hablemos de la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es un embobinado que funciona como generador de alto voltaje y de alta frecuencia. Fue inventado por Nikola Tesla, quien la patentó en 1891, y esta fue creada poco después de que los experimentos de Hertz salieran a la luz. De estos experimentos ya se hablaron en el video pasado. Y fue el mismo Tesla, la denominó aparato para transmitir energía eléctrica. Ahora bien, ¿cómo funciona? Y la famosa bobina de Tesla es uno de los muchos diseños que hizo Nikola Tesla con la finalidad de transmitir electricidad sin cables. Las versiones originales eran de gran tamaño y usaban fuentes de alta tensión y corriente. La inducción magnética le hacía pensar a Tesla en la posibilidad de transmitir energía eléctrica sin la intervención de conductores. Por ello, la idea del científico inventor era crear un aparato que sirviera para traspasar electricidad sin necesidad de... Ahora hablemos sobre la ionosfera. Esta se encuentra sobre la mesósfera, termósfera y exósfera, y es una parte muy activa de la atmósfera, y crece y se encoge dependiendo de la cantidad de energía que absorbe del Sol. Su nombre proviene del hecho de que los gases en estas capas son agitados por la radiación solar para formar iones que tienen una carga eléctrica. La ionosfera se divide en distintas regiones. La región D es la región ionosférica más baja, alcanzando altitudes entre 70 y 90 kilómetros. Y la región D difiere de las regiones E y F debido a que sus electrones libres desaparecen casi por completo durante la noche al recombinarse con iones de oxígeno para formar moléculas de oxígeno eléctricamente neutras. Y la región E, que la región E también se conoce como capa Kennedy en honor al ingeniero eléctrico estadounidense y el físico inglés Oliver. Se extiende desde una altitud de 90 kilómetros hasta 160 kilómetros y a diferencia de la región D, la ionización de la región E permanece durante la noche aunque se reduce considerablemente. Y la región F, que la región F se extiende desde una altitud aproximada de 160 kilómetros. Esta región tiene la mayor concentración de electrones libres, aunque su grado de ionización persiste con pocos cambios durante la noche. Ocurre un cambio en la distribución de iones. Durante el día se pueden distinguir dos capas, una pequeña capa conocida como el F1 y más arriba una capa dominante altamente ionizada que se conoce como F2. Durante la noche se fusionan a nivel de la capa F2, también conocida como la capa de Appleton. Modos de transmisión de un sistema de comunicación. Los modos de transmisión se pueden clasificar atendiendo a la capacidad de transmisión en uno u otro sentido de la comunicación. Así se pueden encontrar los siguientes tipos de transmisiones. Tenemos a la transmisión dúplex, que este sistema le permite la transmisión en ambos sentidos de manera simultánea. Para ello, en ambos extremos de la comunicación existirá un terminal con capacidad para emitir y recibir información a la misma vez. Y luego tenemos el semidúplex, que este sistema permite la transmisión en ambos sentidos, pero de manera alterna. Los terminales de esta comunicación también deben de tener una capacidad para emitir y recibir. Y un ejemplo de este modo de transmisión lo encontramos en radiocomunicaciones móviles y telex. Pasamos con el modo simplex, que este sistema solo permite la transmisión en un sentido. En este caso, los terminales son diferentes, existiendo un emisor y un receptor independientes. Y un ejemplo de este modo los encontramos en los servicios de radiofusión. Luego sigue la transmisión a dos hilos, que este sistema es usado en transmisiones ABF y corresponde con el modo duplex anterior. En este caso, el mismo par de hilos soporta ambos sentidos de comunicación. Por último tenemos a dos, la transmisión a cuatro hilos, que este sistema es usado tanto para BF como para AF y se corresponde con el modo duplex. Los caminos de ida y vuelta de la señal están separados, siendo soportados por hilos diferentes. Y la transmisión a cuatro hilos equivalentes, que este sistema es similar al anterior en cuanto al modo de transmisión. Sin embargo, no existen cuatro hilos físicos como en él, sino que son simulados a base de ocupar frecuencias diferentes por los dos sentidos de transmisión sobre el mismo par de hilos, y este es usado en transmisiones en AF.
Ahora hablemos de tipos de modulación analógica, como frecuencia, amplitud y fase. Amplitud. En la modulación de amplitud, la característica sometida a variación es la amplitud de onda. Por tanto, esta se define como el proceso mediante el cual se varía la amplitud de la onda portadora de radiofrecuencia en función de la variación de la amplitud de la señal de la audiofrecuencia. Pasamos con frecuencia, que esta se refiere a la forma de transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. Y en este tipo de modulación la variación se produce en los saltos de frecuencias. Las características principales son su modulación y su propagación por ondas directas como consecuencia de su ubicación en la banda de frecuencia VHF. Y al final tenemos a fase, que es un proceso donde el parámetro de la señal portadora, que varía de acuerdo a la señal moduladora, es la fase, manteniendo la frecuencia y la amplitud constante. Es un tipo de modulación exponencial, al igual que la modulación de frecuencia. Y pues, en pocas palabras, es un tipo de modulación analógica donde se varía la fase de una señal portadora. Por último tenemos el diagrama a bloques de un transmisor. Y la primera pieza que encontramos es el oscilador, que, como su nombre lo indica, oscila o vibra generando una señal constante de alta frecuencia que usaremos como portadora. Como la señal que genera el oscilador es muy pequeña, necesitamos aumentarla, y para esto con un amplificador de radiofrecuencia. Ahora ya tenemos la portadora lista para recibir la señal moduladora que llega a los estudios, es decir, para ser modulada. El modulador une la moduladora y la portadora. Esto se puede hacer en frecuencia FM o AM, dependiendo del transmisor. La señal resultante será una portadora con una frecuencia entre 88 y 108 MHz. Si se modula en FM, o entre 500 y 1600 kHz, y si lo hace en AM. Por eso los diales de las emisoras lo que indican es la frecuencia de la señal portadora. Y estos primeros componentes reciben el nombre de excitador, aunque si después no tiene amplificadores se le denomina directamente transmisor. Los pequeños transmisores de muchas radios solo son excitadores que salen al aire con potencias de 10 a 15 watts. Si hay amplificación para aumentar la potencia de la señal de salida, por ejemplo, en los grandes transmisores de 1 o 5 kilowatts, decimos que el transmisor está compuesto por el excitador más la etapa de potencia o amplificador. Una vez que la portadora ha sido modificada por la señal que llega a los estudios, la moduladora, se amplifican ambas. La potencia de amplificación dependerá del permiso que tengamos y de la capacidad del transmisor, si es de 50 watts, de 5000 watts, etcétera, etcétera. Cuando hay varias etapas amplificadoras, necesitamos sumar las potencias de cada uno de los módulos. Eso lo hace la sumadora. Y por último, llevamos la señal eléctrica de alta frecuencia desde el transmisor a la antena. Y en este paso, vigilaremos que el cable no sea excesivamente largo, ya que la señal sufrirá grandes pérdidas. Y en caso de que la torre de las antenas sea muy alta o esté muy lejos, emplearemos cables gruesos especiales como el tipo Celflex. Y una recomendación es que nunca se debe poner a funcionar un transmisor sin tener colocada la antena o una carga fantasma que simula hacerlo, porque si no haces esto, el transmisor quedará totalmente inservible. Y en este caso, al no tener por dónde disiparse la corriente de alta frecuencia del transmisor, es como si se regresara de nuevo a los componentes, dañando irreversiblemente el equipo de transmisores. Por esta ocasión eso ha sido todo de mi parte. Agradezco la atención. Muchas gracias.